Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Oiga lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero predicar sobre el tema: el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Estimados hermanos y hermanas, definitivamente, mis hermanos, todo aquel que encubre pecados no va a prosperar espiritualmente, mucho menos materialmente. Alabado sea Dios. Pastor, ¿pero qué es encubrir un pecado? ¿Qué es eso? Por ejemplo, hay hombres, tanto como cristiano y no cristiano, que tienen esposa, sí, pero tienen amante también. Y se hacen los santitos, se hacen los inocentes, cuando Dios conoce cómo estás delante de Él, hermano y hermana. Dios conoce cómo estás actuando delante de Él. Por eso dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A Dios no le gusta que andemos tapando pecado. Por eso, pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, si nosotros miramos que en la congregación hay algún hermano pícaro, mañoso, sinvergüenza, hay que decirle la verdad, hay que aconsejarlo, hay que hablarle la palabra de Dios, porque si no nos hacemos cómplices con él por callarnos la boca. Por eso dice el libro de Ezequiel, donde Dios le habla al profeta, le dice: hijo del hombre, estimados hermanos, entonces nosotros tenemos que amonestar la palabra de Dios. Nosotros, que es encubrir pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí queremos pedir una corta disculpa, ya que se nos está yendo la señal, pero estamos haciendo lo posible de continuar. Entonces, hay personas que hacen cosas a escondidas y dicen: bueno, aquí Dios no nos mira, aquí el hermano no nos mira. Y quiero decirte que cada paso que das, mamita y papito, por la senda donde vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve. Dios te ve. Si tú, hermano y hermana, si tú eres alguien que profesas conocer a Dios, entonces no andes mintiendo, no andes fallando delante de Dios. Obedece la voz de Dios, porque no está bien que andes encubriendo pecados. No está bien. Hay personas, hermano y hermana, que dejan de hablarle al hermano y a la hermana. Lo triste es que están ejerciendo un cargo, están ejerciendo un privilegio en la casa de Dios, pero bueno, no le habla al hermano, no le habla, llevan un mes, llevan 15 días,
y no se hablan, eso es pecado. Y se está tapando el pecado, se está encubriendo el pecado. El pastor no te ve, el evangelista no te ve, el profeta no te ve, el apóstol, el maestro no te ve, pero Dios sí te ve, Dios sí te ve. Por eso, hermano y hermana, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay que renunciar al pecado. Hay que renunciar definitivamente de las cosas malas. Hay que apartarnos de las cosas malas. Hay que alejarnos de las cosas malas. Amén. El que encubre sus pecados. Hay algunas personas que dicen que son evangélicas, pero visitan al brujo y luego aparecen en la casa de Dios mansas palomitas. Pero ¿qué está haciendo visitando al brujo? ¿Qué está haciendo visitando al hechicero? Y luego aparece, ejerce su cargo, ejerce su privilegio en la casa de Dios. Y tú dices: es que nadie me vio. Hay alguien que sí te ve. Su nombre es Jesucristo. Tened cuidado, porque un día le vamos a entregar cuenta a Él. Tened cuidado, porque un día le vamos a entregar cuentas a Él. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere, Dios quiere. Dios lo que quiere es que tú te apartes del error, que tú te apartes de donde has caído, que tú te apartes, hermano, del pecado, de la mentira, del engaño. Amén, bendito sea Dios, amén. Eso es. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. Quizá hablaste malas palabras y dijiste: bueno, nadie me vio, nadie me oyó. Allá arriba te están viendo. Allá arriba te están observando. Por eso, hermano, hay mucho pastor, hay mucho varón que dice: ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué? Porque quizá hay algo que está mal delante de Dios que tú estás haciendo. Posiblemente hay algo que está mal que tú estás haciendo. Acuérdate cómo tú estás viviendo delante de Dios. Si estás haciendo la voluntad de Él o estás haciendo tu propia voluntad, mamita y papito. Acuérdate. El que encubre sus pecados no prosperará. Ajá. Posiblemente hablaste mal del pastor, de la pastora. Posiblemente hablaste mal de tu vecino, de tu prójimo, y no le has pedido perdón a Dios. Y sigues con el mismo carácter colérico. No quieres hablarle al vecino, no quieres hablarle al fulano, al mengano, cuando dice la palabra de Dios que debemos de perdonar a los que nos ofenden. Debemos de amar a nuestro prójimo, porque si no amamos al que vemos, mucho menos al que no miramos. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que encubre sus pecados, decía hace un instante, tú que vas a la casa de Dios, quizá tú llevas 15, 20 días de ya no hablarle al hermano, de dejarle de hablar a la hermana, y tú vas a ayunar, vas a tu perseverancia, estás orando, pero ¿de qué sirve eso si andas de enojado, andas de enojada, andas peleando con fulano, andas peleando con sutano? Por eso Dios dice en esta hora que hay que salir de eso. Hay que salir de esa manera de vivir, de esa manera como tú estás caminando delante de Dios. ¿De qué sirve ir a ayunar?
¿De qué sirve perseverar si no le hablas al hermano? Estás enojado, estás peleando. ¿De qué sirve, hermano y hermana? Por eso mucha gente dice: ay, Dios mío, Dios a mí no me responde, dicen algunos. Dios a mí no me responde, dicen algunos. Dios escucha tu oración. Lo que tú dices que Dios no te responde es, ¿sabes por qué? Porque tú estás caminando mal delante de Él, porque tú estás haciendo mal las cosas delante de Él. Por ese motivo no hay respuesta. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? El que encubre sus pecados. Señorita, tú que me visualizas, tú que participas en la casa de Dios, no hay que mentir, no hay que estar engañando igual joven, no hay que caer en el error de la mentira. Hay que andar con sinceridad y en verdad delante de Dios y delante de mamá y papá. Alabado sea Dios. Porque recuerda que hay obras muertas. Recuerda que está la desobediencia. Muchos llevan un evangelio a sus maneras, a sus criterios, y no debe de ser así. No debe de ser así. Es que yo voy al culto cuando quiera. Es que yo acepto mi privilegio cuando yo quiera. Es que yo voy a la Santa Cena cuando yo quiera. Y eso no es así, mi hermano. Hay gente que está en pecado. Hay gente, hermano y hermana, que está en el error. Pero cuando quieren corregirle, no aceptan. En vez de aceptar, se enojan. En vez de aceptar, se enojan, hermano y hermana. Está mal todo esto. Está mal. Alguien que ande robando, alguien que dice yo soy cristiano, pero si andas metiendo las uñas por ahí, andas robando, estás tapando un pecado. Y hermano, Dios viene a pedirnos cuentas a nosotros. Hay personas que están enfermas y no reciben sanidad. Ahora, ¿por qué? Porque a veces se cometen errores y no se reconocen los errores. Un día oraba por un joven que él era líder de un grupo de jóvenes intercesores. Oraban ellos. Un grupo de jóvenes muy respaldados por parte de Dios. Cuando ellos oraban por la gente sanaba. Un día me lo trajeron a la iglesia, a la casa de Dios, bien enfermo. Oramos por él, clamamos por él. Pero él siguió igual y se preguntaban por qué él sigue igual. Un día o a los 10 días llegaron a la casa del Señor una vez más y me dijeron: pastor, ¿por qué aquí dicen que Dios sana a los enfermos? ¿Y por qué aquí mi hijo sigue igual? Decía la mamá de este joven. Y yo les empecé a hacer conciencia cómo ellos estaban caminando delante de Dios. Y una de las preguntas que les hice, le dije: mire, ¿ustedes han buscado a Dios en ayuno, en oración? Sí, me dijeron. Ah, bueno. Ustedes no han cometido el error de llevarlo con un brujo al joven, porque si lo llevaron con un brujo y quieren que Dios lo sane, por eso Dios no lo sana, porque ustedes fueron a consultar con el hombre. Y la Biblia dice que no podemos estar con dos señores, no podemos adorar a dos señores, sino solo uno, y su nombre es Jesucristo. ¿Y sabe qué me dijo la mamá de aquel joven? El papá de aquel joven dijo: pastor, lo que pasa es que llegaron unas personas y dijeron que en el área, me mencionaron un lugar de acá de las partes bajas, me mencionaron un lugar. Lo que pasa es que llegaron unos familiares
y me dijeron que en el Palmarcito, dijeron, en el Palmarcito hay una buena bruja. Y llevamos a mi hijo a ese lugar con esa bruja. Por ese motivo vengo y le respondo, por ese motivo es que el joven no recibe la sanidad, porque hay pecado, porque hay error delante de la presencia de Dios. Y Dios quiere que ustedes acepten que sí fallaron, acepten que sí pecaron y pídanle perdón a Dios y Él los va a perdonar. Pero ya no caigan en el mismo error, ya no caigan en el mismo pecado, porque la Biblia dice, hermano y hermana, que si confesamos nuestros pecados, Dios va a tener misericordia de nosotros. Entonces, pregúntese usted que está ahí en su casa y que nos visualiza, usted que tiene una deuda, usted que tiene un negocio, pregúntese, haga acto de conciencia. Usted ya oró, usted ya ayunó, usted llegó al extremo de hacer vigilias, esto bien hace, pero ¿será que no usted ha ido a visitar a un hechicero, a un brujo? Si usted fue y fue a preguntarle al brujo y le fue a decir, don Cuento, vengo a que me diga por qué estoy todo bajo de recursos, y el brujo quizá le dijo una mentira a usted, quizá le mintió a usted y usted se tragó lo que él le dijo, entonces de ahí usted regresa a las cosas de Dios. Esto no es así. Por eso hay personas que no prosperan. Bendito sea el nombre de Dios, porque están consultando al brujo y quieren que Dios haga la obra también. No se puede, señores. No se puede esto, no se puede. Alabado sea Dios, amén. No se puede. No se puede. Hubo un día que me visitó una pareja de Huehuetenango. La pareja completa venía con una enfermedad, el SIDA. La hermanita dijo, pastor, yo vengo a ayunar aquí y yo quiero que Dios me sane. Hasta que Él me sane, entonces yo me voy a retirar de este lugar. Entonces yo vengo, le hago un examen de conciencia. Y hermana, ¿cómo ha estado usted con Dios? Que haga un montón. Ella empezó a decir, mire pastor, yo hasta hoy en día he respetado a Dios y a mi esposo. Y luego le hago las preguntas al hombre. El hombre había caído en adulterio, el hombre había caído en error. Pero ¿sabe cuál era el problema de este hombre? Que él no aceptaba su error, no aceptaba. En vez de eso, él se ponía en contra y los dos se pusieron a ayunar. Pero el hombre siempre estaba incómodo, el hombre siempre estaba de un mal genio, de un mal carácter. ¿Sabe qué pasó? El hombre a los 5 días tomó la decisión de irse para Huehuetenango. Dijo, no, mejor me voy, mejor me largo, dijo él, así es su expresión. Y la hermana se quedó aún todavía. ¿Sabe? A los 30 días aquel hombre falleció, porque la enfermedad estaba avanzado en este hombre. Pero ¿por qué murió? Por desobediente, por no aceptar su error, por no humillarse delante de Dios. Y ¿sabe? Aquella mujer, a los 40 mediodías de ayuno, esa mujer, en ese entonces, estoy hablando de hace 7 años, en ese entonces yo tenía un amigo que él, ¿sabe algo? Él atendía a las personas para hacer exámenes y no les cobraba como hoy cobran, sino él les cobraba una mínima parte. Hermano, yo llamé a ese amigo y ese amigo le hizo los exámenes a esta muchacha. ¿Y sabe qué pasó? En el examen salió que ella estaba limpia, que ella no tenía ni una enfermedad. ¿Sabe de qué se agradó Dios de ella? De su sinceridad, de su sinceridad. Pero aquel que no es sincero delante de Dios, ahí está el problema. No hay prosperidad económicamente, no hay prosperidad en el negocio, no hay prosperidad en salud. Hermano y hermana, me llamaba uno de una tienda del municipio del Palmar. Me decía, pastor, yo siempre escucho tus programas.
en radio. Te invito, ven a orar aquí conmigo a la tienda. Es que mi tienda es grande y no miro ni una ganancia. En vez de eso, me estoy yendo al suelo con las deudas. Llegué a orar. Le dije, varón, voy a orar, pues aquí estoy. Le dije, llegué tipo 8 de la noche, me recuerdo. Empecé a orar por esa tienda. Cuando vi en las ventanas y en las puertas, había ajo, había limones en cruz, había puros en cruz. Debajo del mostrador había agua florida, había puros, había limones en cruz, había cosa que usa el brujo. Y yo le pregunté, varón, ¿eres cristiano o no? Me dijo, sí, soy cristiano. Me reservo el nombre de la iglesia porque la casa de Dios no tiene la culpa, el de la culpa es uno. Entonces yo le digo, si tú eres cristiano, ¿por qué tienes metido secretos de brujería en tu tienda? Entonces me responde él y me dice, mira, pastor, lo que pasa es que yo pagué a un brujo para que viniera a saturar mi casa. Entonces él me dijo que para eliminar todos los espíritus de envidia y para llamar a la clientela, me mandó a aprender todo esto. Pero desde que él vino, en vez de prosperar, me vine más para el suelo, dijo él. Entonces yo le dije, mira, si vas a creer en Dios, es en Dios. Si tu mirada está en Dios, es en Dios. Pero si tu mirada está en el brujo, estás perdido. Yo puedo orar aquí, pero si tu mente está en dos lados, esto está mal. Yo oré, clamé. Y el hombre, yo le dije, quitemos todo, todos esos secretos que han puesto aquí. Y él dijo, no, yo te llamé solo para que oraras, no para que vinieras a quitar eso. Entonces quiero decírtele que si tu mirada está en el brujo, entonces no soy quien para condenarte, pero vas al fracaso. Vas al fracaso, le, porque con Dios no se juega, le digo. Créame que al mes que yo bajé en moto, esa tienda estaba cerrada. Se vino a la quiebra. ¿Sabe por qué? Porque su mirada de usted, mi mirada, mi fe, mi confianza, tiene que estar en Dios. Y yo tengo que ser consciente también cómo estoy con Dios. Cómo estoy con Dios. Amén. Entonces, apreciables oyentes, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Con esto finalizo. Hay personas que tienen sus carros, sus vehículos. Esos vehículos muchas veces se arruina cada poco, se arruina cada poco, se arruina cada poco. Te pregunto en este momento, si tienes tu esposa, gracias a Dios. Pero hay algunos que tienen esposa y meten al amante en el carro y hacen cosas desagradables delante de Dios. Por eso tu carro está maldito, tu carro está maldecido, porque no respetas a Dios. Tienes que pedirle perdón a Dios. Por eso tu carro a cada 8 está en el taller, a cada 8 está con el mecánico, porque has metido a la amante ahí. ¿Te das cuenta? Sal de ahí. Dice la Biblia, lo repito, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Tú necesitas de Dios. Tu casa necesita de Dios. Tu carrito necesita ser liberado por medio de la oración. Amén. Hay que ser conscientes. Si en tu negocio metiste las patas con alguien, ponete a pensar, papito y mamita, y arrepentite. Que Dios te bendiga. Desde Pueblo Nuevo, Suchitepeques, a nivel mundial. Contigo el pastor Marco Antonio Mejía, de Iglesia Puerta Salvación. Para oración, llámenos al número 5617-7362. Hemos compartido sobre el tema, el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. Bendiciones. Amén y amén.